por avanzar ahí. Carlos Ominami, presidente de Chile 21, muchas gracias por estar aquí como cada jueves. Hola, hola. Número muy fijo, buenos días. número fijo. Y Luis Poblete, secretario general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Como siempre, un gustazo, Luz. ¿Cómo Feliz están? de estar acá. Muchas gracias, para mí también un gustazo. Ya, ustedes son de los que están felices con la reforma, se emocionaron ayer con la reforma profesional, porque ayer había gente muy emocionada y gente que estaba muy molesta. No, yo estoy contento, encuentro que... Moderadamente contento. Que una cosa no, estoy contento, me parece bien, creo que es una buena reacción del sistema político. Hacía mucho tiempo que no se manifestaba una voluntad de acuerdo, la concreción de un acuerdo respecto a un tema importante. Somos muchos los que veníamos también manifestando nuestra gran preocupación por las dificultades que tenía el sistema político para poder generar estos acuerdos. Desde ese punto de vista me parece a mí que es una buena noticia para Chile. Yo espero además que este impulso sirva para avanzar en otras cosas, particularmente en algunas reformas políticas que son indispensables para que se inicie un proceso de saneamiento de nuestro sistema político. Creo que además también es una buena noticia para muchos jubilados que tienen pensiones muy bajas, particularmente para las mujeres que van a poder ver que se corrige una injusticia fuerte que se cometía en contra de ellas. Entonces, creo que ha sido un buen día para el país. No creo que sea para una algarabía, porque es un sistema que habrá que ver también cómo funciona, pero creo que es un avance importante. Yo en eso prefiero ser sobrio, pero decir claramente que es un avance y que es una buena noticia. Luz Poblete. Yo la misma línea que Carlos, creo que han sido demasiados años en los cuales se ha discutido una reforma tan importante como son las jubilaciones de una parte de la población, que además muchísimos cruzó años, dos gobiernos. Claro, o sea, más de una década, es como, algunos hablan de 20 años incluso, de ya estar pensando en al menos revisar el sistema, que no estaba resultando, que no estaba dando el ancho para los tiempos que corren, para los desafíos, porque uno, por mucho que uno haga reformas ahora en este nivel de estructurales, uno tiene que estar pensando en cómo va a ir envejeciendo, ¿no? Alguna palabra tan a propósito de reforma pensiones, de cómo esas leyes tienen que volver a revisarse una y otra vez para mejorarlas. Valoro muchísimo que, igual que Carlos, como hace tantos años no se veía la posibilidad hay una esperanza ahí de que algo gobernabilidad, cambie. de que algo cambie, de que la política es capaz de reivindicarse con este tipo de reforma, que aquí uno no está pensando en su propia ideología, que por harto tiempo se vio así, esa discusión, sino que se está pensando en algo más allá, que es por arriba de las orientaciones políticas, tiene que ver con Chile, tiene que ver con los chilenos, tiene que ver con las jubilaciones al final, y que al revés de estar criticando de por qué uno apoya a uno o al otro, el vendido, la traición, todas esas palabras creo que le restan absolutamente a la necesidad urgente de que la política se reivindique y logre llegar a acuerdos de mayoría. Ahora, hay que ver cómo se traduce esto en términos del clima, si de verdad este clima de acuerdos de hoy día logra llegar y permear todo el año desde marzo 2025 en adelante, porque viene la presidencial. Es que ahí está el tema. Y ese es el telón de fondo. No, efectivamente, por eso yo creo que fue importante también que el gobierno hiciera un esfuerzo por sacar esto antes. Que se diera. A mí me parecía que en todo caso era muy importante que se pudieran revisar bien y resolver las aprehensiones, principalmente las que había hecho el Consejo Fiscal Autónomo respecto a la sostenibilidad fiscal. Habían dudas respecto de eso. Creo que se hizo un buen trabajo. De todas maneras, Claudia, yo creo que va a haber que tener la atención muy bien puesta respecto al funcionamiento del sistema y ver también que situaciones que pueden ser delicadas que se generen más adelante. Toda esta ofensiva de las aseguradoras norteamericanas que son propietarias de la AFP, creo que es algo que hay que tomar en serio. Esto puede generar también conflictos a nivel internacional. Estamos hablando de esta agrupación, ¿no es cierto?, de esta carta en que se denuncia que este proyecto, esta ley, ¿no es cierto?, sobre cambio previsional podría alterar el acuerdo. Dice que podría tener efectos expropiatorios. O sea, creo que en primera instancia uno dice, mire, la verdad es que ¿dónde están estos señores? Son grandes compañías aseguradoras que son las dueñas de la AFP. Eso es importante además que la gente lo sepa. Son básicamente 3 grandes aseguradoras. Ahora, lo que ellos dicen en primera instancia no tiene ningún fundamento, porque dicen, aquí hay un efecto expropiatorio.
Es que raro, altera es la raro libre como argumento competencia. cuando se ha hecho una gran insistencia y una de las cosas que ha quedado clara en esta discusión es que los fondos son de las personas, son propiedad privada de los afiliados, de los cotizantes. Ahora igual ellos hacen un punto más técnico que tiene que ver con qué es lo que ocurre con la licitación. Si la licitación es de stock, una AFP pierde una cantidad importante de afiliados que pasan a otra AFP. Ahí ellos hacen ver de que eso podría tener un efecto expropiatorio. Yo creo que va a ser una discusión, pero me parece que hay que tener presente de que tenemos nubarrones también a nivel internacional hay y que dejarlo. que estén ahí sin descuidarlos. Sí, ayer hablaban con Julio Terón y decía, ojo, porque quizás ese llamado es mucho más hacia Donald Trump que hacia Chile. En el fondo es un guiño a Donald Trump respecto de esta posición de aranceles que está teniendo, Exactamente, ¿no? es darle un argumento al presidente norteamericano para que tome algún tipo de represalia. Sí, eso decía. Luz Poblete, esto ha significado también en la derecha, en la centro derecha, una grietas, le llamo yo, que es como la palabra que se usa en Argentina, las verdaderas grietas en las distintas derechas. Ayer José Antonio Caz, bueno, ha sido muy duro siempre, pero ayer decía que esta es una mala reforma para los chilenos, que le quita a los trabajadores uno de sus bienes más preciados, el derecho a la propiedad sobre sus ahorros, y probablemente esos son argumentos con los cuales la centro derecha va a tener que seguir lidiando cuando venga la campaña. ¿Cómo ves tú esa disyuntiva? Porque esto ha generado una batalla bien fuerte al interior de las derechas. Sí. Bueno, es una batalla que ha lidiado las distintas derechas, los distintos partidos de derecha dentro del Congreso desde que se conformó. Y lo sabíamos, por algo son proyectos políticos que son distintos y lo que al final se evalúa es la capacidad de gobernabilidad, ¿no? Y digo gobernabilidad en el amplio sentido de la palabra, no solamente en un ejecutivo en un futuro, sino que también dentro del Congreso. La capacidad de llegar a acuerdos dentro del Congreso ha sido algo que ha estado en falta los últimos años y las últimas congresos, por así decirlo. Y creo que la irrupción de partidos como Republicanos y otros están más bien en la pelea de la criticar por criticar, el ser oposición de todo. ¿Pero podrían permear al electorado de derecha? Y en ese sentido, lo peligroso, diría yo, y lo riesgoso es justamente que permee a la ciudadanía también con desinformación. Porque decir que aquí peligran los ahorros y la propiedad de los ahorros no es así. Yo, que me la leí y en lo complejo que es y en lo técnico que es una reforma como de esta naturaleza, creo que va a ser un desafío también para el Congreso y para el gobierno y para los partidos políticos que están a favor de esta reforma, el explicar con peras y manzanas lo que eso significa. Porque también es injusto para la ciudadanía pensar que una reforma que ha pasado tantos años para poder llegar a un acuerdo sientan que es algo negativo para ellos. Porque aquí lo importante es primero, ¿qué quería la ciudadanía? Poder tener mejores pensiones. Para dar mejores pensiones hay que aumentar el ahorro. Ese ahorro se aumentó en un 6%. Esos 6 puntos están en las cuentas individuales, Entonces, ¿son propiedad? Sí, son propiedad en el minuto, que además son heredables, que son conceptos que se conocieron muy bien en el primer proceso constituyente, sí, con el gran trabajo que hizo esta agrupación de Con mi plata no, y creo que esos mandatos, esos principios, la libertad de elegir también está, a propósito de lo que acaba de explicar, o sea, estamos haciendo un remesón incluso hasta Estados Unidos o a estas grandes aseguradoras de Estados Unidos, porque van a tener la posibilidad de elegir y va a haber mayor competencia. Entonces, me parece que es muy riesgoso el también dar falsos mensajes a la ciudadanía, sobre todo en año de elecciones presidenciales. Yo entiendo que en las elecciones presidenciales todo el mundo tiene el derecho democrático de presentar sus proyectos de país, pero no con eso no juguemos tampoco con grandes acuerdos que son beneficiosos para la población. Hay que ver cómo opera, obviamente puede haber o no consecuencias de eso hay que mirarlo, pero no le digamos cosas que no son la realidad. O sea, yo creo que en esto los republicanos y los grupos que estuvieron en esta misma posición en contra de este acuerdo, creo que se están haciendo un daño. Y me parece desde ese punto de vista bien por el país que un grupo que busca perfilarse utilizando cualquier tipo de argumentos termine bastante aislado. Yo creo que la sensación que tenía el país ayer era que había habido un gran acuerdo, que las grandes corrientes políticas habían confluido y que había un sector que era minoritario y que la verdad utilizó argumentos que no son efectivos. Decirle a la gente que aquí se están expropiando
los fondos previsionales es completamente absurdo, es tirado a las mechas, no tiene ningún Ya, fundamento, eso- y creo que eso debiera quedar en evidencia muy rápidamente. Carlos Minami, eso en la derecha, pero también en la izquierda veía que el presidente del Partido Comunista también planteaba algo que yo no sé cómo va a ser interpretado, pero es como, sí, apoyaron la reforma, avanzaron, pero también él decía algo así como, bueno, esto también abre la puerta para futuras reformas de es que primera y segunda la- generación, pero, Claudia, donde el Estado tenga un mayor rol. Bueno, Es decir, como Claudia, que la política es así, los congresos también se organizan y existen para que la gente pueda debatir y las corrientes políticas puedan llevar sus temas adelante, pero creo que una de las cosas importantes que hay que subrayar del acuerdo de ayer es que el conjunto de las fuerzas de centro izquierda finalmente apoyaron. Había muchas reticencias, pero creo que primó una idea mayor de que era fundamental sacar este acuerdo adelante, y creo Oye, que y en eso la centro izquierda también se anota un punto importante. esa foto Mario Marcel, Janet Jara, es impresionante. Es una buena foto, porque Es una foto efectivamente que habla más que solamente la foto. sí, hicieron un tremendo esfuerzo entre ambos, y creo que es una buena ilustración de lo que ha sido ¿Tenemos este candidata proceso, pero presidencial con Janet Jara? Pero reitero que el esfuerzo que hizo la centroizquierda por confluir, por no tener disidencia, me parece a mí que es muy valioso, y que es perfectamente natural también que fuerzas políticas que tienen aprensiones respecto de este gobierno, respecto de este acuerdo, puedan también en algún momento hacer valer sus posiciones. Ahora habrá que ver si tienen los votos, si son capaces de congregar las mayorías necesarias para hacer los cambios que estén planteando. ¿Tenemos candidata presidencial con Janet Jara después de este acuerdo? Porque ayer se la veía muy empoderada y probablemente tiene... El escenario político en año de elecciones es bastante ansioso, Sí. porque pasa cualquier cosa positiva, hay candidato a presidencia, sobre todo Sí, una es verdad. izquierda que le ha costado definir cuáles son los liderazgos, que si bien liderazgos los tiene, pero otra cosa es que sean figuras presidenciables, y que puedan marcar dentro de la ciudadanía una mirada y un proyecto, que al final lo que uno lo tiene que ofrecer. Entonces, claro, siempre que pase algo bueno hay como una esperanza, Sí. una llamita de candidata presidencial. Y- Ahí no sé cómo lo van a manejar. Ya, eso es una figura que podría ser del PC. Carolina Toá también está, ¿no es cierto?, como ha dicho que hay que parar las vacaciones. Pero está empezando a dar vuelta, quizás a propósito de la columna que publicó a comienzos de semana la expresidenta Michelle Bachelet, que primero hay que poner las ideas por delante, volvió a dar vuelta como un aire fantasma respecto de si Michelle Bachelet quizás estaría como reevaluando. ¿Qué pasa ahí, Carlos? Yo no Minami? tengo No, digo, pero es como una ninguna sensación. información precisa. Yo creo que hay que tomar en serio lo que ella dice, en el sentido de que lo comparto. Pongamos por delante la idea y luego veamos quién es la persona, hombre o mujer, más indicado para poder conducir una campaña en torno a esas ideas. Ahora, yo creo que es cierto que la idea de que la presidenta Bachelet pueda ser nuevamente candidata es una idea que todavía flota. Las encuestas la acreditan como una persona que en mención espontánea aparece rápida, aparece bien evaluada dentro del mundo de la centroizquierda, y creo que esto va a continuar así mientras ella no diga, no solamente no voy a ser candidato o candidata, sino que no voy a ser candidata, sino que diga yo creo que fulano de tal o fulana de tal. O sea, ese es el paso. Claro, es que Ese es el paso que entonces, lo hemos ese es el paso hablado. que a ella Porque le falta ella- dar, y creo que los plazos se están cumpliendo. Ahora a mí me parece bien lo que ella ha hecho en el sentido de ser una gran activista de la unidad de la centroizquierda, y dos, en esto de también hacer un esfuerzo por poner las ideas por delante. Yo creo que son dos cosas que ella ha marcado con fuerza. Ahora lo que le corresponde es ser consistente también con lo que ha venido diciendo, en el sentido que ella no va a ser candidata, y indicar cuál sería su preferencia. opción. Creo que ese va a ser un tema que se va a resolver durante el mes de marzo. Es que ha sido, efectivamente, es como un fantasma, ¿no? Sí, va y a viene. cualquiera, o una sombra, porque le hace sombra efectivamente a cualquier liderazgo que hoy día pudiese tener la centroizquierda, y hasta que ella no se decía, lo conversábamos, incluso con Carlos desde el año pasado, ya varios meses, cuando ella aparece a propósito de las campañas, que es como decir, si ella no se decide, y es cierto que lo ha dicho explícitamente que no va a ser, pero aparece de vez en cuando, empieza a dar vueltas, y hasta que no se decía quién va a ser el candidato, va a seguir siendo una sombra para cualquier figura
que intente Ahora, aparecer. Entonces lo que tiene que hacer es ungir a alguien para que efectivamente ordenar, porque si ella ha estado, y es evidente su rol de aunar dentro de la centroizquierda, también va a ser evidente que quien a ella apoye y unja va a alinear, va a ser más fácil, porque son disciplinados, en ir y apoyar a eso, o apoyarlo en una primaria, evidente. Ya iremos a la derecha, pero ¿será tan así? Porque lo que estamos viendo en el debate es que quizá Michelle Bachelet podría ungir, invento, no sé, Carolina Toá, pero el Partido Socialista uno lo ve que está en la línea de querer llevar su propio candidato, no está en la línea de que apoyemos a la candidata. Somos una coalición de socialismo democrático, tenemos una larga historia PS-PPD y el PS quiere tomar camino propio. Yo creo que es muy difícil que el Partido Socialista tenga una opinión distinta a la que pueda manifestar la presidenta Bachelet. ¿Tan influyente es Bachelet todavía? Yo creo que es muy difícil. O sea, es tan influyente ella como que si ella dijera, mire, ya finalmente ya yo me sacrifico, voy de candidata, no habrían primaria. Francamente, no habrían probablemente ¿Así nadie. tanto? Yo creo que no habría primaria. Tengo la sensación de que nadie se animaría a ir a competirle una primaria con la presidenta Bachelet. Ahora, yo creo que ella no va a ser candidata y creo que la opción que tiene la centroizquierda tiene que ver con que haga una gran primaria en donde puedan florecer muchos liderazgos, donde se cree un espacio en donde puedan también perfilarse personas que hoy día no han podido hacerlo, que han estado en otras tareas y que además se demuestra también que tenemos mejores ideas que la derecha. Yo creo que es bien importante que la campaña pueda ser también un momento de confrontación de ideas. Yo creo que la derecha en este país, lo digo con mucho respeto, pero también con convicción, tiene poca idea respecto, hablan mucho del estancamiento económico, que es cierto que es un severo problema en este país, pero las ideas que plantean son las ideas que han venido fracasando durante los últimos 20 o 30 años. ¿Y la izquierda? Estamos en un esfuerzo, yo creo que estamos en un esfuerzo de renovación. Si no, mira, el mundo hoy día probablemente la narrativa... Yo espero que podamos salir durante el mes de marzo y por eso creo que esta campaña pudiera ser también distinta. Normalmente se dice que en las campañas, en los programas no importan. Yo espero que esta vez las ideas se puedan importar y que sea una buena competencia para ver quién tiene las mejores ideas. Luis Poblete, porque en lo que plantea Carlos Minami es que no lo que se ve en el mundo, al revés, más extremo, que tampoco es lo que a uno le gusta, ¿no? Pero algo pasó con la izquierda a nivel mundial, que esas ideas tampoco están dando los resultados, porque además todas estas ideas cuando finalmente se plasman en políticas públicas y uno ve los resultados a lo largo de los años, es cuando uno dice resultan o no resultan. Y muchas cosas resultan al inicio, pero van cambiando. Si el tema de la evolución de la sociedad es importante ir mirándola. Entonces, cuando uno se plantea como reformista, en el caso de una u otra línea política, tiene que demostrar que el reformismo es algo progresivo y es algo que se tiene que estar revisando. Y el statu quo que muchas fuerzas políticas, y le pasa a la izquierda y le pasa a la derecha, si esta cuestión es política al final del día, Total. es que uno tenga la capacidad de poder cambiar y presentar algo nuevo. Y yo estoy con Carlos, yo creo que esta elección presidencial va a ser distinta en eso, porque ya se han probado. ¿Va a ser más de ideas? Va a ser más de ideas con figuras. Es que no será... es indisoluble que un proyecto de país y las ideas vayan asociadas a quien las encarna como figura presidencial. Seguimos siendo una cultura y una sociedad presidencialista, y en eso quien encarne eso como liderazgo dentro de ambos sectores o de varios de los sectores, tanto de la izquierda como de la derecha, van a tener que esas ideas encarnarlas con mucha fuerza, con mucha pasión y con mucha convicción y credibilidad, cosa que en la política para ambos lados está puesta en duda. Es como, quiero ver qué me presentan. Aquí nadie tiene asegurado el sillón presidencial chileno. No, yo quería hacerle un comentario a Lu en el sentido siguiente, que es cierto que la izquierda atraviesa por situaciones bien difíciles, tanto en América Latina como en Europa. El caso de Europa, está el caso de Francia, está el caso de Alemania, está el caso de... Ni siquiera la derecha, la Italia, extrema el caso derecha. también de Inglaterra en su momento. Ahora, si uno mira bien cuáles son las razones de por qué las izquierdas también fracasaron, yo diría porque en alguna medida importante asumieron sobre todo los temas económicos las ideas de la derecha y con esa idea fracasaron. Fracasó Blair finalmente en Inglaterra, fracasó Hollande estrepitosamente en Francia porque trataron de hacer políticas que finalmente la gente no sentía que no eran muy distintas de las originales de la derecha, y de ese punto de vista siempre se impone esta idea de que
me quedo con el original para que voy a irme con la copia. Creo que las historias de los fracasos de las izquierdas en estos países importantes, tienen mucho que ver con eso, con una cierta renuncia a un pensamiento propio, y yo quiero creer que en Chile vamos a tener la oportunidad de hacer un debate de mejor nivel, de mejor calidad, y que permita que este país pueda enfrentar algo tan grave, tan delicado, que es el estancamiento económico. La discusión sobre las pensiones tiene mucho que ver con esto. Sí. Se va a poder sostener un régimen de pensiones en la medida en que tengamos crecimiento. Claro. Total. Porque, claro, las ideas van a ser parte, o es el anhelo que sea parte de una campaña presidencial, es siempre un anhelo, pero la verdad es que los ejes de la discusión pareciera ser que son muy claros: seguridad y crecimiento económico, y el resto de las ideas podrán ser muy importantes, pero muy probablemente van a estar muy centrados en esos dos focos. Y ahí, Carlos Minami, es donde muchos analistas dicen que la derecha podría tener un mayor repertorio de ideas respecto de crecimiento y de seguridad. Luz Poblete. De hecho, ya es lo que dicen algunos analistas. Bueno, y es cosa que, porque uno lo que ocurre en Europa, ¿no? Y otro es lo que ocurrió en Estados Unidos, que efectivamente toda también, recordemos como las razones que se evaluaron post elecciones de Estados Unidos cuando gana Trump. Uno de los focos importantes también era el tema del crecimiento. Y probablemente Trump, lo que ya estamos viendo, se está poniendo mucho más duro en las ideas de una derecha más bien extrema que de una centro derecha, como podemos ver en términos de las ideas. Y eso es lo que espera Estados Unidos también, o el ciudadano estadounidense, en términos de las políticas económicas que pueda tomar Trump para eso. Entonces, es súper delicado. ¿Y para qué decimos en Latinoamérica? Pues en Latinoamérica lo que ha fracasado son lo que pueda pasar, lo que pasó en Argentina, ¿verdad? Lo que puede estar pasando también en El Salvador, donde el cerco se movió harto en términos no solamente políticos, sino que también económicos de lo que se pueda plantear ahí. Entonces, mira, yo creo que siempre que en estos momentos políticos hay que pensar fuera de la caja. Si uno trata de repetir recetas antiguas, uno tiene un principio, tiene una base, pero tiene que ser capaz de renovar esas ideas. Lo he dicho, parece que toda la mañana me tocó decir eso, pero es pensar que los sistemas no funcionan hasta que uno los pone a prueba. Y cuando hay cosas que no funcionan, tienen que mejorar. Y para mejorar uno tiene que ser creativo y innovar, porque la sociedad está en plena evolución, es permanente. O sea, no podemos probar viejas recetas. Tenemos que saber probar nuevas recetas, quizás muchas con los mismos ingredientes, porque la derecha va a seguir siendo la derecha, y la izquierda va a seguir siendo la izquierda. Carlos Minami. Una cosita corta que quería agregar, porque creo que va a estar en el centro de las preocupaciones de estas semanas. Creo que el mes de febrero va a ser un mes donde van a pasar muchas cosas, porque en el hemisferio norte, en Estados Unidos, no van a tomar vacaciones y se están tomando muchas decisiones. Yo creo que aquí va a haber un desafío muy importante para que la capacidad de acuerdo, para la capacidad de generar respuestas nacionales pueda aparecer con mucha fuerza. Creo que va a ser una muy buena oportunidad para demostrar también quién defiende mejor los intereses nacionales, quién es más patriota, porque yo no quisiera ver también que tuviéramos en nuestro país muchas quinta columnas respecto de las amenazas que nos vienen desde el exterior, de gente que finalmente considere que no está mal que al cobre le pongan aranceles, que nos presionen las aseguradoras internacionales. Yo creo que en esto también hay una oportunidad para mostrar hay que estar quién va a ser más patriota. Hay que estar mirando a Donald Trump también cuando estamos hablando de la discusión a nivel nacional. Carlos Minami, muchas gracias por estar aquí como cada jueves. No te veo la próxima semana porque yo me voy de vacaciones. Yo voy a estar aquí, por lo menos virtual. Ya, perfecto. Luz Poblete, muchas gracias.